Entonces ya se conocen, ¿verdad? Ok, mi nombre es Caterina Gravina y de verdad es un gustazo estar aquí con ustedes hoy. Y el tema es muy sencillo y bueno, como lo ven aquí, es la escritura emocional. He querido darle ese nombre porque decir escritura terapéutica, la gente a veces dice, oh wow, yo no necesito terapias, yo no necesito... Y he querido llamarla así porque se maneja mucho también la inteligencia emocional a través de la escritura. Le pongo, escucha tu mente, libera tu alma y vamos a aprender a reescribir el guión de nuestras vidas. Eso para mí es lo más importante. Y dentro de la triada que quiero trabajar con ustedes, he querido usar el escríbete, el escúchate y el libérate. Y cualquiera de las formas que usemos, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, del centro hacia arriba, del centro hacia abajo, todas son válidas. Pero la más importante para mí es la roja. Y justamente porque la roja nos habla de acción. Y una vez que nos liberamos, podemos ser creadores de nuestro destino, creadores de lo que deseamos. Y yo soy un fiel testimonio de ello. Y a medida que va pasando el taller, les voy a ir contando un poquito para que vean cómo me ha ayudado todo esto. Gorda. Estas son mis colaboradoras. Rapidito, ¿quién soy? Sencillo. Mi nombre es Caterina Gravina. Soy psicopedagoga, especialista en escritura expresiva y facilitadora en terapias del alma. Y por eso, a lo largo de mis más de 30 años de experiencia, he podido ver cómo la escritura nos lleva a lograr muchas cosas que deseamos. Aunque últimamente lo que quieren es entubarnos a 140 caracteres. Digo no a los 140 caracteres. Y los amo y amo el Twitter y hago haiku porque soy escritora. Pero muchas veces tenemos que explayarnos con la escritura. Y eso es lo que yo quiero que hoy hagamos. Y sobre todo desde aquí adentro. ¿Qué puedo lograr con la escritura emocional? Primero, crear conciencia de nuestras emociones. Que están allí. Tenemos esa voz interna. Y esa voz que está constantemente hablando y que no podemos negarla. A mí me ha gustado llamarla el narrador. Hay muchas personas que le dicen a esa voz interior el intruso o la loca de la casa. Pero existe esa voz interior. Y tenemos que aprender a escucharla, tenemos que aprender a aceptarla, porque nos va a acompañar el resto de nuestros días. Es así. Entonces, la idea es crear conciencia de que están esas emociones y está esa voz. Segundo, desarrollar la habilidad de la intuición. ¿Qué nos han enseñado? Primero, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Y hemos dejado de sentir. Hemos dejado de estar unos minutos en quietud. No necesariamente tenemos que irnos a meditar con Deepak Chopra, que lo amo y lo adoro. Pero esos minutos de silencio que nos permiten centrarnos, conectarnos con nuestra intuición y lograr desear o desarrollar lo que queremos es importantísimo. Pero eso no nos lo han enseñado. A mí me ha tocado aprenderlo de a poquito. Y la otra forma, lo otro que deseo lograr con la escritura emocional es descubrir las herramientas de saber escucharte, de saber escribirte y de saber liberarte. Para mí es importantísimo porque estamos así constantemente. Estamos aquí. Y últimamente la rutina, el ruido en el que estamos hace que estemos así, constantemente enfrentados a nosotros mismos. Y a mí me encanta esta. Prefiero estar aquí, donde nos sintamos libres, donde es importante el sentir y desde allí seguir la vida. ¿Qué es la escritura emocional? Sencillo. Escribir es una necesidad de expresar lo que se siente por dentro. ¿Cuántas aquí de las que están hoy escriben? Narrativa, poesía, relatos,
Mis sentimientos. Perfecto, estás donde tenías que estar. ¿Y usted? Bueno, sí, mis sentimientos porque sí, no hice ningún relato de algo totalmente inventado, es transmitir lo que uno siente. Yo les aseguro que cada vez que ustedes se enfrentan a esa hoja en blanco y sale algo, ese algo que queda en esa hoja blanca es de aquí. Estoy segurísima, porque yo lo hago. Yo también soy escritora. Y cada vez que escribo, o algo que me está ocurriendo, o algo que deseo plasmar, y cuando leo digo, wow, qué bien, eso quedó allí. Nos conecta con el espacio creativo y nos invita a profundizar con uno mismo. Para mí esto es importantísimo porque una vez que escribimos, esa parte de esa voz interior, esa parte conmigo mismo está allí. Y le voy a dar el permiso de salir. Le estoy dando el permiso de escucharla, que muchas veces no se lo damos y pasa desapercibida. Descubre recursos ocultos, habilidades y talentos. Muchos a través de la escritura. Yo escribo desde muy pequeña y he descubierto que tengo un talento. Bueno, lo descubrí, pero estaba allí. Entonces, ¿quién descubrió a quién? ¿La escritura me descubrió a mí o realmente yo descubrí a la escritura? Yo siempre me he preguntado eso, porque si lo hacía desde muy pequeña, eso estaba allí, me ha acompañado siempre. Lo que pasa es que mi voz interior siempre me dijo, escribe, escribe, escribe. En mis momentos difíciles, en los momentos más duros de mi vida, el papel y el lápiz han sido mis perfectos aliados. El proceso de escritura es una labor de autodescubrimiento que nos ayuda a explorar nuevas facetas. Y bueno, para mí esto es así. Muchos, yo se lo comentaba ahorita a la compañera que está tras cámara, que los que escribimos y muchas veces nos encontramos en esos desiertos literarios, que esto no tiene que ver nada con narrativa, pero los que escribimos nos ha ocurrido. Y cuando nosotros nos enfrentamos y empezamos a explorar y a desear escribir, nos dejamos fluir, escuchamos esa voz interior, salen maravillas. Y es muy, muy sanador. Es una herramienta que te acerca a tu mundo de crecimiento interior para conocer esas sensaciones, emociones y patrones de pensamientos inconscientes que determinan y condicionan nuestras vidas. Muchas veces estamos con esa voz interior que nos dice una y otra vez, no servimos, no podemos, qué estrés, qué enferma me siento, qué mal estoy, la crisis, la situación, no soporto el mundo. Entonces estamos en un constante ruido y lo único que necesitamos es un papel y un lápiz para callar esa voz, darle el permiso de que hable, pero dejarlo después allí. Y podemos cambiar ese sentimiento. Y es lo que yo quiero que ustedes hoy se lleven. ¿De acuerdo? Tony Robbins, quienes lo conocen, es, yo digo, el mago del movimiento de masas. Y él, dentro de una de las tantas cosas que dice, que no es que las personas carezcan de recursos, sino que carecen de control sobre sus recursos. Él es un motivador que mueve miles de personas cada vez que levanta la mano y dice voy a dar una conferencia. Y ha hecho que muchas personas cambien su manera de vivir, su manera de pensar, por el simple hecho de hacerlas entender que tienen que tener control sobre sus recursos. Nosotros somos seres únicos, somos seres abundantes, somos seres brillantes, pues vamos a hacer uso de lo que tenemos y de lo que el universo, Dios, llámelo como quieran, nos ha dado. Y que por derecho lo tenemos. Y bueno, vamos a usarlo, pero vamos a usarlo de manera correcta, positiva.
Me quiero detener un momento aquí y esta parte la titulé "Tus creencias determinan tu enfoque". ¿Cómo las podemos cambiar? Cuando yo empecé con todo esto de la escritura hace muchísimo tiempo, me he encontrado con que aproximadamente generamos unos 60.000 pensamientos al día. Cuando yo me topé con esta realidad, yo dije, es verdad. Estamos constantemente en un pensamiento, como lo decía anteriormente, de no puedo, la crisis, el niñito que llora y me molesta. Somos seres humanos. Y no por eso vamos a dejar de ser mejores o peores, no. Pero es una realidad. Y esos pensamientos están allí y nos acompañan. Pero ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Le vamos a seguir dando el chance de que nos hablen en positivo o que nos hablen desde lo no positivo? Una de las cosas que se logran con los pensamientos negativos es que, para empezar, la creatividad baja. ¿Quiénes de los que están aquí se levantan, como decimos nosotros, con el pie izquierdo y tienen un buen día? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Te levantarás con el pie derecho para tener un buen día? Por eso, o sea, nadie del que, por aquello de me levanté con el pie izquierdo y al final del día, tuve un día maravilloso. O sea, ¿a alguien le ha ocurrido? Yo creo que a nadie. Pero entonces, ¿qué ocurre? Es porque aquello de el pie izquierdo, ya nada más por el hecho del pie izquierdo, tú mismo estás diciendo vas a tener un día fatal. Pero no le estás dando chance ni oportunidad al pie izquierdo que te diga, es que no importa que te hayas levantado con el pie izquierdo, vas a tener un día maravilloso. Pero ¿quién lo determina? ¿Quién lo determina? Los pensamientos. Pero ya el simple hecho de decir, ay, que me levanté con el pie izquierdo, ya ahí, como decimos nosotros, la torta. Ya al finalizar el día, qué día tan terrible tuve. Y no es así. Y no es así, yo se los puedo asegurar que no es así. La inteligencia se bloquea. Cada pensamiento negativo, ¿cuántos aquí con un pensamiento negativo se siente bruto? Es que no sirvo para nada. Es que no me sale nada. Es que la cabeza no me da. Más de uno, y a mí me ha ocurrido. O sea, yo no soy extraterrestre, no, me ha ocurrido. Y porque como me ha ocurrido, he querido traerlo para simplemente dejárselo y nos paralizan. Los pensamientos negativos nos paralizan. Qué triste. Y de ahí el miedo, llamamos al miedo, es un paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y por supuesto, la acción, que es liberarte, la quieras llamar como quieras llamarla, es nula. No hay acción. Porque si no hay creatividad, me siento un cero a la izquierda, me siento nulo, por supuesto que no voy a accionar. No hay nada que hacer, no sirvo para nada. Ese ya sería un extremo, pero sí los he visto. Sí los he visto. O con situaciones traumáticas, dolorosas, más de uno pues se queda allí. Este taller, que va a ser dictado el 24 de este mes, no vamos a trabajar la parte narrativa, por eso se lo decía al principio. No. Simplemente quiero que sientan la necesidad de inspirarse cada uno, dejarse sentir y dejar salir lo mejor de sí. No está bueno ni está malo nada de lo que en ese papel, lo que ese papel vaya a ser testigo de lo que ustedes vayan a escribir. No hay nada bueno ni nada malo. Hay unas emociones que están allí, que nos acompañan,
y que solo el papel va a saber. ¿Qué es la inspiración? Según los griegos, recibir aliento. ¿Cuántas veces al día nos sentamos o nos paramos 2 segundos a inspirar, a recibir ese aliento y a seguir? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces somos conscientes de que respiramos, de que tenemos vida? ¿Cuántas veces lo hacemos? Yo aseguro que muy pocas. Muy pocas. Muy pocas. Y justamente esto es eso. Dejarse sentir. Pero no nos lo enseñaron. Pero no está nada perdido. Se aprende. Yo lo aprendí. Yo lo aprendí y lo sigo aprendiendo. No, todavía no me he graduado. ¿Qué nos dice nuestro amigo Pablo Picasso? La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Tiene que encontrarte haciendo, queriendo hacer. Y eso es importante. ¿Cómo ha sido usada la escritura emocional? Aquí les escribí algo que me llamó poderosamente la atención, que nos dice que se ha demostrado en diversos estudios que los pensamientos negativos dejan el sistema inmunitario en situación delicada durante 6 horas. 6 horas al día, donde tu sistema inmune se quede out, se quede fuera de onda, fuera de... Es terrible. El distrés, esa sensación de agobio permanente, produce cambios muy sorprendentes en el funcionamiento del cerebro y en la constelación hormonal. Entonces, ¿cómo se ha usado la escritura emocional? El destacado teórico de la resiliencia, no sé quiénes aquí conocen qué es la resiliencia, es un término muy nuevo, pero existe. Y parto del principio de que es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellos. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. El teórico Boris Cernunnik recuerda que quien ha sufrido un trauma y es capaz de elaborar un relato sobre ello, consigue reducir sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, y actuar sobre sus déficits del Brain Derived Neurotrophic Factor, que son las proteínas responsables de la supervivencia y la diferenciación de las neuronas, consiguiendo de esta forma restablecer así el equilibrio emocional. Una persona resiliente, como es mi caso, han pasado por 20.000 cosas. 20.000 cosas dolorosas. Pero te levantas y ese es el motor que tú usas para conseguir lo que deseas. Y llegas a ser el arquitecto de tu propia vida y de tu propio destino. No el vecino, no el esposo, que los respeto, no papá, no mamá. Cada uno de nosotros somos responsables y podemos hacer de nuestro destino, de nuestras vidas, la felicidad. Sigo contándoles de cómo se ha usado la escritura emocional. Se ha centrado el uso de la escritura emocional en situaciones de trauma individual y colectivo. Por ejemplo, en el caso de las guerras y los atentados, la escritura emocional ha sido utilizada, logrando resultados sorprendentes. Tenemos el caso de las Torres Gemelas y del 11M, aquí en España, en el de Madrid. Todas las víctimas
de esos eventos traumáticos han pasado por la escritura emocional, al cabo de unas semanas, las personas ya han podido medianamente contar lo ocurrido. ¿Es sanador o no es sanador la escritura emocional? Para mí sí lo es. No hay duda, por tanto, de la validez de la escritura emocional como técnica para deshacer nudos emocionales y mejorar el estado anímico de la persona. Así que bueno, yo los invito a practicarlo. Muy sencillo. Mi amigo Jorge Luis Borges, practicando la escritura emocional, logró curar su insomnio. Y todos los conocemos, los que escribimos y los que no. Conocemos al autor y logró dormir. Isabel Allende. Isabel Allende escribió la novela Paula a su hija y le ayudó justamente a sobrellevar el dolor de la enfermedad terminal de su hija. Es terapéutica, pero no, por eso no uso el término. Formas de practicar la escritura emocional. La forma más sencilla y asequible de entrar en contacto con la escritura emocional es a diario. Como digo yo, del pensamiento al testamento. Tengo un pensamiento y lo dejo allí. La escritura cotidiana permite transcribir las experiencias del día, el flujo de sentimientos y emociones que nos perturban, lo cual ya en sí significa una total liberación. ¿Se acuerdan de la tercera, no? Nos liberamos. Y ya les voy a explicar por qué nos liberamos. Posteriormente, la relectura facilita la distancia necesaria. Una vez que yo escribo, yo estoy dejando lo que yo estoy sintiendo allí y estoy marcando una distancia con mi emoción. Eso me permite ver la situación del momento desde otra óptica. Y cuando yo vuelvo a la relectura, voy a ver la situación de manera diferente. Entonces ya eso por sí nos libera. Nos permite obviamente reflexionar y si hay que hacer un cambio, pues se hace. Interesante, ¿no? ¿Qué podemos escribir? Todo aquello positivo que haya en la vida de la persona, desde la rememoración de momentos felices, futuros proyectos, trayectoria emocional. Podemos escribir nuestras vivencias, pensamientos desde el amor, el odio. ¿Cuántas personas aquí han escrito una carta de odio a alguien? Ahora te pregunto, ¿cómo te has sentido después que has escrito? Te libera. Te sientas bien, te sientes bien. Sí, porque expresas lo que sientes, lo que piensas y lo que sientes, lo transmites, la verdad que sí. ¿Y te has dado cuenta que tienes una voz que te va dejando, la vas dejando salir y aquello? ¿Y en tu experiencia? Liberador, totalmente. Liberador. Entonces sí se cumple la última parte. Sanador. Sí. El odio desaparece prácticamente. Por lo menos en mi caso. En tu caso, bueno. Porque justamente marcamos una distancia con el sentimiento. Y cuando regresamos y leemos diferente. Leemos diferente y vemos la situación diferente. Podemos escribir sobre experiencias traumáticas o experiencias que nos hayan afectado profundamente. Situaciones que pueden repetirse en nuestros sueños o que se murmuren regularmente sobre las mismas. En una oportunidad, y lo voy a comentar, yo le escribí a mi hermana fallecida.
Y fue sanador. Ya la pude tratar diferente, pude aceptar su enfermedad, pude aceptar que mis padres, por acobijarme, porque era una niña, no me habían dicho la verdad. Entonces uno como niño pues ve todo diferente, no hay cosas que uno no entiende, es verla hoy y dejarla de ver mañana. Una enfermedad que la consumió. Y la escritura, el hacerle una carta a ella, sanó totalmente mi vida con respecto a esa situación. Vi a mis padres de otra forma y por supuesto la vi a ella de diferente forma. Ya obviamente había fallecido. Fueron muchos años después. Ojo. No me atrevía ni siquiera a pronunciar su nombre. Y la escritura emocional me ayudó a sanar esa parte, a verla, a amarla, a lograr encontrar ese amor que yo tenía por ella y que se había desvanecido en algún lado por aquello de, bueno, mis padres protegerme y no decirme las cosas que estaban ocurriendo. Entonces esos amores se ven como tocados y la escritura emocional me ayudó. Y hoy, bueno, amo entrañablemente a mi hermano. Me ocurrió lo mismo con mi madre. Beneficios. Me encanta la primera. Dejamos de ir al médico. Por favor, los médicos que estén aquí o que vayan a estar en la pantalla, no me vayan a matar. Por lo menos las visitas al médico van a disminuir. Bravo por eso. Bravo por eso. Son importantes los médicos en nuestras vidas, pero no pueden dominarnos. Las enfermedades no pueden dominarnos. Entonces, bueno, ya por ahí eso es un beneficio para mí fenomenal. Mejora las funciones inmunológicas. Bueno, obviamente no nos vamos a enfermar. Qué bien. Mejora el funcionamiento pulmonar. Reduce la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, porque no vamos a estar en estrés. Ya le estamos permitiendo, ¿se acuerdan de aquella voz interior? A dejarla fluir, a permitir que nos hable. Y lo dejamos. Mejoras en indicadores de salud psicológica, pueden verlo. Este es un científico, Penham Baker, que ha hecho todos estos estudios en 1990, en el 95, en el 2004. Es lo que nos ha hecho ver los beneficios de la escritura emocional. Reducción del estrés mental. ¡Oh, wow! Y de la ansiedad. Si bien es cierto, nos quieren reducir a 140 caracteres. Amo el Twitter. Pero estamos en un constante ruido. Un constante ruido. Y es importante que paremos. Y que nos escuchemos. Mejora el estado de ánimo. Claro. En el momento que esas emociones que están allí, que las estoy aceptando, las distancio, como tomando distancia con ellas, respetándolas, dándoles el puesto que se merecen, vamos a ver las cosas desde otra óptica. Otros beneficios: ordenar, identificar, reconocer y regular emociones, sentimientos y pensamientos. Nos permite observar, reflexionar sobre nuestros miedos, nuestras fobias, obsesiones, traumas, prejuicios. ¿Alguna vez han escrito alguna fobia que tengan? ¿Algún interesante? ¿Algún miedo? Yo al miedo nocturno de niña. Fabuloso. Dejé de tenerle miedo a los fantasmas que mi propia mente creía y ya hablo con ellos. Porque están allí. Son cosas que nos creamos. Aumento del autoconocimiento y de la autoconciencia, porque nos damos el permiso de aceptarnos, de conocernos.
Ya que no nos los enseñaron, entonces vamos a darnos ese permiso. La autorregulación e integración emocional. Las emociones están allí, no podemos negarlas. Negarlas sería negar nuestra propia vida. Pero las autorregulamos, le decimos hasta aquí, por hoy está bueno, ya mañana volveremos a hablar, pero le dimos el permiso, la escuchamos. Reconciliación de los conflictos emocionales. Para mí esto es importantísimo, porque vamos a dejar de estar enemistados con las emociones y con los conflictos. Vamos a dejar de verlos como nuestros enemigos, como Satán. Están allí. Son parte de nuestra vida, esas emociones. Enriquecimiento de la voz interior y de la perspectiva emocional. Aumento y mejora de los procesos creativos, de la imaginación. Autodescubrimiento de diferentes maneras de resolver los problemas. Lo que hablábamos antes. Una vez que escribimos la molestia a alguien que tú le habrás escrito, o en tu caso particularmente, lo dejas allí. Yo te aseguro que ese problema que tenías con esa persona ya lo ves diferente. Ves diferente a la persona y ves diferente al problema. Creo que es así. ¿En tu caso ha sido así? Sí. ¿En tu caso? Sí. Tengo momentos de ira, Lógico, porque somos humanos. Sí, pero es verdad que Somos humanos. que lo veo de otra perspectiva, soy un poco más tolerante, decirlo, también me pongo en su punto de vista, importante. Y sí, es verdad, que un poco... Lo que pasa es que hay momentos en los que uno es humano y se deja llevar por la ira, Totalmente. por el rencor y por la frustración y por todas esas cosas, pero vamos que sí. Esas serían las emociones per se. Sí. Le das permiso, escribiste, quedaron allí y te aseguro que ves al día siguiente todo de forma diferente. Es verdad. Se ve implicada la parte artística, irracional y emocional de la creatividad humana. Y por otro lado, la parte positiva, lógica, racional, estructurada del lenguaje. Cuando escribimos, entonces, se ponen en funcionamiento los dos hemisferios cerebrales, que eso es importantísimo. Si por un lado tenemos esa voz que está allí y por otro lado ya cuando plasmamos, entonces ya estamos usando nuestros dos cerebros. No voy a ahondar mucho en la parte científica, y eso lo hablaremos con los médicos. La escritura emocional es una experiencia espiritual. Y aquí me detengo cuando al principio le decía, escucha tu alma, libera tu alma, porque está allí. Esa voz interior está allí, nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Nos guste o no, le prestemos atención o no, va a estar allí. Entonces es una experiencia espiritual, porque no somos esto, no somos esto. Esto es el traje que nos tocó usar como seres espirituales que somos en este plano terrenal. Pero somos y seguiremos siendo seres espirituales el día que nos vayamos. Permite situar las propias obsesiones en un contexto exterior y de papel. La yoga o el yoga modifica la conciencia por medio del ejercicio. La meditación por medio de la introspección. Y sí, es verdad, yo medito. He hecho yoga. Y la escritura por medio de la conexión con lo creativo. Usando estas herramientas, les aseguro que vamos a ser seres cada vez mejores. La escritura es una forma de meditación que nos conecta con una inteligencia que nos habla a través de ella. Esa voz interior está allí y cuando escribimos le estamos dando el permiso de que se manifieste. Por eso es una experiencia espiritual. Para sanarse a través de la escritura emocional, ¿qué hace falta? Pues ustedes dirán, bueno, pero ¿qué hace falta?
sentir la necesidad de expresarse con total sinceridad. 1. Valor para trabajar con tu yo más profundo, porque se requiere valor. Se requiere muchísimo valor. Y lápiz y papel. Sencillo, lápiz y papel. Sí, sí. Unas cuantas cartas y qué resistencia hay ahí, que tengo todo el tiempo del mundo y Sí. y que no responde y que no. Es que como está aquí un móvil, aquí en el móvil, en el bolso. No te iba a abrir, ¿no? Ahora tenía que ir a la puerta, no sé si la puerta. Les comentaba que el día 24 es el taller como tal y las actividades que se van a realizar ese día, obviamente la escritura emocional, conexión con el color, que es importantísimo. Van a haber unas estaciones de servicio, estaciones creativas, de trabajo creativo, y el material de apoyo para el proyecto yo se los voy a hacer llegar. ¿Dónde va a ser? Aquí. Va a ser aquí el día 24, en la tarde. Cae viernes. Cae viernes. Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, se encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido, llámese sí mismo. Está en tu cuerpo, va a permanecer allí, te va a acompañar el resto de tu vida. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con él? Para mi taller cuento con unos colaboradores y aliados, que es en la parte de la conexión y el trabajo con el color. Estoy trabajando de la mano con 3 artistas. De hecho, son artistas que han expuesto sus obras de arte porque pintan. Aquí tenemos a una, María Laura, y falta una que en este momento no está. Van a estar con nosotros el día 24 trabajando todo lo que es el área de dibujo, la parte creativa y de conexión con el color. Y detrás mío hay un aliado que es el Instituto de Estudios Globales, donde sus objetivos como institución internacional de derechos humanos y de cultura de paz apoya este proyecto, porque la escritura tiene que ver con el desarrollo humano. Ellos están como centro de investigación inscritos en España. Vuelvo a mi triada, que es importantísima, y es la de escríbete, escúchate, libérate. Hagas lo que hagas, esta parte es la más importante. Pero al final los arquitectos somos nosotros. ¿Y qué queremos hacer con eso? Está en cada uno de ustedes. Resistencia, sí, vamos a tener mucha resistencia. Pero en el momento de, cuando tú me decías lo de las cartas, que tienes ahí la resistencia de... A mí me costó muchísimo escribirle una carta a mi hermana. Y ya muerta, te podrás imaginar. Porque hay muchas emociones encontradas, muchos porqués, muchas preguntas, pero es simplemente dar el paso. Es dar el paso. Lápiz y papel. Y es mejor hacerlo así en un formato de carta. El formato... Eso es libre, es totalmente libre. A la final el testigo va a ser la hoja en blanco. Carta, en mi caso fue la carta. Fue una carta que yo le escribí a mi hermana. Pero más que todo desde el sentir. ¿Qué sentía yo? No tú la culpable. No, eso, ok, no hace falta culpar, uno está en ese origen, ¿no? Pero la idea era, ¿cómo me sentía yo? Y desde allí escribí.
Y fue muy liberador. Y cuando les dije con respecto a mi madre, igual. Mi madre murió recientemente y mi conexión con ella era absolutamente increíble. Y en el momento que mi madre está falleciendo, yo le estoy escribiendo, yo sin saberlo. Y a las horas me dijeron que ya mi madre había fallecido. Y fue liberador para mí. La dejé partir desde la distancia, porque no estaba aquí. Entonces sí funciona. Sí funciona. Hay miles de casos de situaciones traumáticas que han sido liberadoras a través de la escritura emocional. Y bueno, ahorita yo les tengo un regalo. Sí. Ella les va a hacer llegar una cartica, una tarjetica. Yo les aseguro que lo que está escrito allí es para ustedes. ¿Ya leyeron su regalito? Esas las hice yo, pensando en cada uno de ustedes, porque yo sabía que aquí iban a haber 7 personas hoy. ¿Sabías? Sí. Porque te lo habíamos dicho. No. Lo sentiste. Sí. Yo no. Y ella es testigo. Ella es testigo y Conchi es testigo, lo pueden decir. Yo no avisamos, o sea que no nos esperaban. Yo simplemente No lo podíais saber. me dejé fluir y dije, el universo me va a tener un regalo. Pero antes de que me tenga el regalo, yo quiero prepararles un regalo a esas 7 personas que van a estar allí. Y esto lo preparé para ustedes. Y cada una de ustedes hoy se va a llevar ese pensamiento. Quiero que lo lean. Y en esa hoja en blanco, escriban cómo se sienten con ese pensamiento. Y ya van a empezar a practicar la escritura emocional. ¿Sí? ¿Entienden la letra? ¿Sí? Vale. Pues bienvenidos a la escritura emocional. Por cierto, preciosa, ¿eh? A mí me ha tocado un thank you y todo. Preciosa. Bueno, pues te doy las gracias por estar aquí, le doy las gracias a todos ustedes por estar aquí. Recuerden, no hay nada, o sea, no hay escrito nada bueno ni nada malo. Simplemente es. Déjense sentir.